con novedades importantes de lo que ocurre en el mundo del deporte y de igual manera pues con invitados especiales en esta tarde, así que les damos la cordial bienvenida para que estén junto a nosotros en esta programación que ya la iniciamos con nuestros compañeros que están ya listos en esta tarde, como Alicia Montoya, que ya está lista para compartir las informaciones y desde luego pues ir manifestando que en el aspecto local, diríamos, en estas fechas estaba previsto las elecciones de la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales de Pichincha, FEDEVIP, pero por esta situación en la que vive el país y el mundo, pues se aplazaron y de acuerdo a lo establecido por la Secretaría del Deporte, pues esto se ha aplazado momentáneamente hasta que termine la emergencia. Es decir, si la emergencia culmina en 60 días, pues posteriormente la actual directiva de la Federación Provincial convocará a elecciones para dirija la entidad del deporte a nivel provincial. Y en este aspecto, pues Marcelo Herrera ha manifestado que en su momento estará convocando a las elecciones a nivel provincial, sin antes también siempre recordar los temas de orden normativo y de quienes estarán en la posibilidad de ir a los votos y de acuerdo a lo que ya se ha hecho las gestiones en estos últimos meses, y hay cantones que se han sumado para justamente tener ese derecho. Anteriormente han organizado ya las actividades barriales o han participado a nivel cantonal y provincial, ahora pues ya con el derecho legítimo de participar como con voz y voto. Entonces se está en esta situación de esperar qué es lo que pasa con el tema normativo y también de lo que diga el COE a nivel nacional sobre la pandemia en la que se vive al momento. Y entonces, pues ir profundizando, más adelante tendremos documentaciones y todos esos aspectos para ir informando de cómo está el tema de las elecciones en la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales. Bueno, mi estimada Lico, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cachito, amigos y amigas que nos acompañan en una edición más de Chasque Deportivo, aquí en su programa Toque a Toque. Venimos con unas cuantas noticias, estamos con un poquito de buen ánimo también, Qué porque bueno. ya vamos viendo cómo también a nivel internacional las diferentes organizaciones comienzan a apoyar los retornos al deporte, obviamente todos teniendo el mayor cuidado. ¿Qué es lo importante, ¿no? De tener este aspecto de cuidado, ya se retorna a la actividad del deporte en general y profesional sobre todo, y entonces esto sí es importante tener diríamos, respetar todas las indicaciones y reglas que nos indican las autoridades respectivas y la normativa de salud correspondiente. Así que con todo esto iremos manejando todo el programa y también con importantes invitados. Así que, mi estimada Alicia, usted tiene mucho que decir en su agenda. Claro que sí, comenzamos con unos cuantos datitos, como les comentaba, a nivel internacional, de ahí para entrar un poquito a las novedades del país. Comentarles que Michel Uba, vicepresidente de la UEFA, anunció que en el marco de esta crisis el organismo invirtió cerca de 55 millones de euros en el fútbol femenino. Esta declaración llegó en un encuentro que él tuvo con los niños y niñas en Bolonia y debido a la preocupación que existe en el sector del fútbol femenino de que por esta crisis del coronavirus el progreso de las jugadoras en cuanto a la equidad que tienen ellas en condiciones de juego y también en condiciones laborales se vea afectado. En palabras de Michael Uba de la UEFA, quiere aumentar el número de ayudas a 2.5 millones y reformar la Liga de Campeones, además de competir por los equipos nacionales. También anunció que esta inversión tendrá resultados en un periodo un poco largo de tiempo, pero que a pesar de eso y a pesar de la crisis, el organismo no va a quitar un solo euro al movimiento de mujeres. Y aquí en nuestro país, la Asociación Unidas por el Fútbol Femenino presentó este jueves un proyecto de directorio de competiciones al directorio de competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mediante el cual podrán iniciar la Superliga Femenina Ecuador 2020 aproximadamente en agosto. Unidas por el Fútbol Femenino es una comunidad que nació de la unión de jugadoras, de entrenadores, de cuerpos técnicos, de árbitras y también de medios de comunicación debido a la falta de apoyo y también la fragilidad que ellas sienten que tiene el fútbol femenino dentro de la federación y sus representantes.
El proyecto que crearon tiene como objetivo fomentar esta disciplina en todas sus categorías, tanto profesionales como amateur, y toma en consideración las recomendaciones del COE Nacional respecto a la salud y la seguridad de las jugadoras para establecer un posible reinicio de la Superliga Femenina a mediados o finales de agosto. Entre los puntos del proyecto está un torneo zonal para que no existan muchos desplazamientos de las jugadoras y del cuerpo técnico, además de incluir a las jugadoras juveniles y trabajar en conjunto con el fútbol masculino para poder coordinar el regreso a las prácticas en los conjuntos de cada club. Las integrantes de esta asociación también mantienen reuniones con miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para pulir este proyecto y también dar a conocer algunos detalles sobre su avance para conocer si es que la Superliga Femenina regresa en agosto. Mientras tanto, en el fútbol masculino, el Consejo de Presidentes de la Liga Pro informó que el torneo 2020 se reanudará el 19 de julio y la decisión sobre ascensos y descensos la tomarán en otra reunión este sábado. La Liga Pro en su reunión virtual pasada estableció el 15 de junio como fecha límite para decidir el formato a utilizar para retomar el torneo. De esta forma, el calendario provisional indica que el 8 de junio se retoman los entrenamientos, el 15 de junio decidirán el formato a usar para el retorno y el 19 de julio reanudarán el torneo con los partidos pendientes de la quinta fecha de la Serie A y la tercera fecha de la Serie B. Miguel Ángel Or, presidente del organismo, aseguró que en cuanto al formato de juego, la decisión depende de cómo avance la situación sanitaria del país y en la reunión virtual también advirtió a los diferentes dirigentes de los clubes que la fecha límite se puso en julio precisamente para poder cobrar los derechos de televisión y que todos pudieran beneficiarse de esas ganancias. Finalmente les comento, amigos y amigas de Chasqui Deportivo, que el deporte no para en la cuenta de Instagram de Fededi Ecuador, que pertenece a la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Los atletas entrenan desde sus hogares usando utensilios domésticos para cumplir sus jornadas de actividad física. Así que podemos visitar las historias y publicaciones del Instagram Fededi Ecuador y ejercitar algunas formas que incluso involucran a veces juegos tradicionales en los que toda la familia puede participar. Mi estimada Alicia, esta es la información. Sí, estimado Cachito. Yo pensé que hacía una pausa, me pone en, ¿cómo es? En offside, como dicen mucha gente, en fuera de juego. Bueno, no, Cachito, está toda la información para esta tarde. De mi parte, obviamente, vamos a seguir con más información. Creo que ya tenemos también a nuestro invitado. ¿Qué ha pasado con el señor Luis Alfonso Dueñas? No sabemos, estamos coordinando con Alejito a ver si es que se conecta o no se conecta la hormiguita de la información para que nos ayude un poquito en este programa y también para que los fanáticos puedan también a través de él hacer algunas preguntas. Claro que sí. Bueno, ya no se vaya también mi querida Alicia para que usted podamos conversar con el doctor Esteban Santos, médico pues que tiene su experiencia, lo conocimos en Liga Deportiva Universitaria cuando trabajaba en la atención a los jugadores y luego también recordar su paso como presidente de Liga Deportiva Universitaria y que pues tuvo una gestión muy importante dentro de todo este accionar, experiencia muy importante. Y desde luego es nuestro agradecimiento por atendernos a esta llamada y también pues para hablar de fútbol y para hablar del fútbol profesional me refiero y para hablar de este tema de protocolos en el cual hoy estamos ya casi listos para el reinicio de las actividades del fútbol profesional. Así que, mi estimado doctor, un gusto saludarle y a los tiempos, espero que esté bien y desde luego, pues, qué gratificante es volver a tener pues estos pasajes tan importantes dentro de la vida del fútbol profesional. Se le extraña mucho en las canchas o en los escenarios deportivos. Mi estimado doctor, bienvenido. Gracias, muy gentil. No sé si me está escuchando ahí bien. Sí, sí, en perfectas condiciones, perfecto. Doctor. Bueno, pues un abrazo a la distancia, el honrado soy yo y realmente me siento muy complacido. Su invitación para mí es una deferencia que la valoro y espero que mis comentarios, mis aportes puedan ser de interés y de utilidad para todas las personas que le siguen en sus programas. Es un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes. Gracias, mi estimado doctor. Mire, vamos por paso, quisiéramos un poco el tema de esto de los protocolos, que ya, por ejemplo, la Liga Pro
la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el COE también han analizado, han establecido, y dentro de la experiencia que usted tiene con relación a esto de la medicina, la salud y todo lo demás, creemos que estará en una línea del 100% para ponerlo en práctica. Quizá aquí lo que funcionaría es la disciplina y que todo se respete esta normativa, estos protocolos, doctor. Sí, en realidad esta es una temática que incumbe al mundo entero. En realidad los protocolos para volver al deporte lo han venido trabajando en diferentes lugares del mundo. Han servido como bases varios consejos, recomendaciones que ha dado la Conmebol, la FIFA. Hay asociaciones como la española, la italiana, la inglesa, la alemana, que han hecho sus aportes. Entonces, el trabajo de los médicos de los clubes ecuatorianos ha sido muy importante en el sentido, primero, de nutrirse de toda esta información y segundo, irla adaptando para nuestro medio. Pero yo les puedo decir que todo es subjetivo realmente, porque esta pandemia no está hablando de los 22 jugadores que van a estar en la cancha, sino está hablando de todo su círculo familiar, de amistad, social, todos los que están junto a las personas. Así es que no podemos hacer una abstracción del deportista en la cancha, porque quizás eso es lo más controlable. El problema es todo lo que está alrededor. Por eso es que la actividad del fútbol, como todas, dependerá del cuidado personal y de una cultura que logremos en la gente, en la sociedad en sí, para que esta enfermedad pueda ser controlada, manejada, hasta que tengamos una verdadera cura, hasta que tengamos una vacuna que realmente nos proteja. En este momento lo único que tenemos es que seguir las instrucciones de quienes están dirigiendo y cuidarnos personalmente. Y esto es importante. Para ir por pasos, doctor, el tema, por ejemplo, los jugadores o los equipos se preparan para los entrenamientos ya el próximo mes, y se ha manifestado ya a través de los médicos que están en cada uno de los equipos los procedimientos a seguir previo a la llegada al entrenamiento, al escenario deportivo, el entrenamiento en sí y luego abandonar el escenario deportivo. Esto es una línea correcta, y sobre todo aquí es que los jugadores y quienes están involucrados en esto respeten toda esta normativa. Caso contrario, tendríamos dificultades, doctor. Sí, claro, se debe empezar por hacer un diagnóstico. Entonces se va a poner la fecha como debe ser, en que se inicie, se debe hacer una prueba. Existen pruebas de diferentes tipos, las que se llaman pruebas rápidas, que no son definitivas en el diagnóstico, o existe la prueba en sí para poder indicar si tiene o no la enfermedad, que se la conoce con el nombre del PCR. Esta prueba, una vez realizada, con isótopos, hay que meter por las fosas nasales y tomar la muestra. El resultado viene en 2 o 3 días, tenemos ese resultado. Entonces, si se piensa empezar, digamos, a mediados de junio o la primera semana de junio, habrá que calcular unos 2 o 3 días antes, hacerles la prueba para que cuando lleguen al primer día en su práctica podamos tener una certeza de que no están enfermos. Luego de eso viene todas las precauciones sanitarias, desde cómo deben presentarse, cómo deben vestirse, en dónde deben vestirse, el contacto que pueden tener, este protocolo que debe seguirse muy seguido, muy preciso. Luego de ello, la prueba solo nos está diciendo hoy día no se contaminó, pero ¿y qué viene después? Entonces, en equipos como por ejemplo el Barcelona de España les están haciendo una prueba semanal. En eso hay que pensar en los costos y todo. Hay pruebas que son más baratas, pero que no nos dan la seguridad total. Entonces, este primer cuidado va a estar de la mano de la capacidad económica de los clubes para hacer el diagnóstico. Yo luego, en cuanto al protocolo, cómo los jugadores actúen, cómo se entrenen, cómo hagan sus tareas, yo creo que es más controlable. La primera parte me preocupa en cuanto al diagnóstico por las circunstancias que le estoy indicando. Sí, eso es importantísimo, ¿no? El hecho de las pruebas en sí.
aquí viene la parte económica. Entendemos que aquí el ente regulador, que es la ecuatoriana y la Liga Pro, serían en primera instancia los que aporten y apoyen para las pruebas a los diferentes jugadores de cada uno de los equipos, doctor. Sí, así escuché la información en ese sentido, que la federación se encargaría, lo cual es muy bueno, porque hay equipos que, como todos sabemos, no tienen para sus necesidades más elementales. Si usted piensa que un examen de estos oscila en $180 una prueba, y que esa tengan que hacerse una vez por lo menos cada 15 días, lo ideal sería una vez por semana, multiplique el número de jugadores y vea la cantidad de dinero que eso significa, a más de todo lo que se debe hacer. Pero sí, yo pienso que la ayuda inicial de la federación será muy importante para que todos puedan realizarse, porque si hay unos equipos que lo cumplen y otros que no, pues esas normas de prevención no van a servirnos. Así es. Y bueno, ya dentro del propio juego del fútbol en sí, es de contacto, de roce, de cercanía. Esto también hay que tener, sobre todo estas prevenciones para que no se tenga ese contagio, ¿no? Por un caso dado, ¿no? Como podría ocurrir. Esto también, quizá por ahí hay temores a contagiarse, doctor. Sí, esa es una parte que realmente, personalmente, yo no la veo mayor sentido, ¿no? Porque usted lo dice muy bien. En una jugada, nosotros sabemos cómo son las jugadas, por ejemplo, en los tiros de esquina, en los tiros libres, donde el jugador está en un contacto directo que en el fútbol no lo podemos decir no lo tenga. Pero debemos partir de un principio, que el jugador que esté en la cancha tiene que estar sano. O sea, los exámenes dicen que tienen que estar sanos, o sea, no tendría que haber esa precaución realmente. Pero todo es bastante relativo, bastante subjetivo. Yo creo que lo que debemos hacer en este momento es darnos un tiempito de espera, no apresurar las cosas, ver las experiencias que sucedan en otros medios. Ya empezó, por ejemplo, la Liga Alemana, lógicamente los recursos, las circunstancias de ellos son diferentes, pero debemos irnos empapando de esas experiencias, porque nada está escrito. Este es un virus nuevo y estamos recién aprendiendo, estamos recién conociéndolo. Que eso pues hay que irlo valorando paso a paso y de acuerdo a las experiencias que se tenga en el campo deportivo, sobre todo. No sé si Alicia tiene consultas hacia el doctor. Claro que sí, muchas gracias por haber aceptado también participar de nuestro programa Toque a Toque y también para informar a la comunidad sobre algunos de estos puntos. En este caso quería como que guiar hacia una pregunta de cómo debe variar el ritmo de entrenamiento para quienes mantuvieron, por ejemplo, la actividad física en casa y ahora que cambia a un entrenamiento en exteriores, porque conocemos que muchos de estos deportistas que ahora tienen que volver a los entrenamientos para los respectivos clubes, algunos se quedaron en casa, pero es muy diferente hacer todas las actividades en ese tipo de aire y en ese tipo de ambiente. Sí, esa es una pregunta muy bien hecha. Realmente es como empezar una pretemporada, ¿no? Sino que de la pretemporada la para normalmente fue más chica, más corta y además el jugador estaba en condiciones de hacer un trabajo aeróbico, un trabajo de campo mejor. Entonces la vuelta al deporte tiene 3 etapas en este momento. La primera es, llamémosla personal. Se debe hacer una evaluación física de cómo está cada jugador y debe plantearse un programa de entrenamiento individualizado. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando teóricamente los jugadores están en similares condiciones físicas, viene el trabajo en grupo, en conjunto, ya para la elaboración de las técnicas, las tácticas de juego. Y la tercera ya viene a ser la competencia. Entonces, ante su pregunta, lo que se debe hacer es una evaluación individual de cada jugador para ver en qué condiciones se encuentra y según eso la planificación que requiere. Siga, Alicia, siga con otra consulta. Claro que sí. Y cuáles también, como usted mencionaba, tomamos de ejemplo a la Bundesliga también para crear los protocolos, obviamente algunas veces para ver cómo juegan, cómo se manejan los nuevos reingresos a la normalidad del fútbol, pero estábamos, por ejemplo, leyendo algunas noticias en las que ya hay algunos lesionados precisamente por esta falta de entrenamiento previo adecuado. ¿Podría explicarnos más o menos cuáles serían ese tipo de lesiones, ya que no solamente se pueden dar en el fútbol profesional, sino también en el fútbol amateur?
Claro que sí, mire, me gusta mucho su pregunta porque a los que estamos, yo hago traumatología deportiva y es interesante saber que cuando estamos en pretemporada, los deportistas nos vienen a ver por tendinitis y tendinosis. ¿Qué significa eso? Sobrecargas de trabajo. Lamentablemente todavía no se tiene una concepción lógica de cómo llevarle el trabajo en forma progresiva. Recuerden ustedes, hace años la pretemporada era subirse la montaña con alguien o con un peso en la espalda o trabajar en la arena, en malos terrenos, y eso lo que hace es lesionar a la persona. En cambio, cuando ya estamos en media temporada o el deportista está agotado, las lesiones más bien son desgarres musculares, otro tipo de lesiones. Entonces, lo que está pasando ahorita es lógicamente jugadores que no vienen en ritmo y no necesariamente han tenido el tiempo suficiente para hacer esa práctica final. Hay un término en medicina que se llama propiocepción. La propiocepción es el reflejo básico para las diferentes situaciones del juego. Si yo tengo un hueco en el piso y mi pie cae en él, tiene que todo mi organismo girar en concordancia para no producirme una lesión. Eso se llama propiocepción. Dentro del deporte hay ciertas actividades, por ejemplo, en el fútbol, en el salto, en la patada, en el pique, en que es esa coordinación de movimientos que solo se lo logra a través del entrenamiento. Entonces, si al jugador no le damos un progresivo volver al deporte en forma óptima, es posible que el momento del juego y viene la exigencia, no está preparado y se va a venir la lesión, digamos, como la que están viendo y las que están ocurriendo. Y esto quizá también le ayude, tiene que tener un buen plan de entrenamiento, diríamos, para estar quizá en cierta forma deportiva y luego ya ir a una exigencia más grande en el campo, ya en el campo abierto, diríamos, como haciendo una relación a la pregunta que le hacía nuestra compañera Alicia. Así debería ser por parte del cuerpo técnico y sobre todo los preparadores físicos, doctor. Claro que sí. Por eso el trabajo, el armónico del cuerpo técnico en general, primero tiene que juntarse aquí. Por ejemplo, la nutrición es muy importante, un profesional en nutrición para que vea cómo está el jugador. Luego viene el preparador físico. Ustedes saben que la preparación física va muy de la mano de la técnica en sí. Entonces tienen que trabajar como equipo, tendrá que avisarle, irle informando al técnico cómo está y ir determinando las cargas, si no el riesgo de lesión, como dice Alicia, es muy alto. Claro que sí. ¿Alguna otra consulta, Alicia? Bueno, una como para yo ya ir cerrando y luego darle el paso también, si es que tiene alguna consulta, a nuestro compañero Luis Alfonso Dueñas, que ya está también conectado aquí. Dado que este protocolo también, el que estábamos analizando, no contemplaba al deporte barrial y muchísimos deportistas, que obviamente son de estas ramas, están entrenando desde casa, ¿qué podrían hacer ellos como para prevenir estas lesiones? Muy bien, sí es una buena pregunta, porque todo el mundo, no solo los deportistas barriales, sino que ustedes saben que actualmente y en buena hora el deporte es una moda. Entonces, cuando una persona hacía, por decir algo, simplemente un ejemplo, hacía 1 hora de trote a determinada velocidad, cuando vuelva tendrán que empezar aproximadamente con el 25% de intensidad con la que estuvo. Si uno dice, como no, el dicho que había antes, vamos a sacarnos el chuchaqui, eso es lo peor que puede existir, porque ese es el momento en que más cerca está de la lesión. Entonces, al deportista amateur que no va a tener un preparador físico que le vaya orientando, hay que darle 2 palabras, la una que sea progresivo y la otra, óigale a su cuerpo. Siempre el organismo avisa. El dolor es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando nosotros sintamos cansancio, cuando nosotros sentimos un acalambramiento, una fatiga muscular, debemos parar. El organismo nos está avisando. Si nosotros no hacemos eso y no hacemos caso a una fatiga, a una falta de aire, como se dice, puede terminar en desgracias. La gente que se infarta, la gente que
tiene problemas cardíacos a veces fatales, son personas haciendo deporte en una manera no controlada. Y lo mismo, las lesiones musculares, si uno se para en el momento de la fatiga muscular, probablemente en pocos días esté en condiciones. Pero si no le oye al organismo y sigue con su práctica, se va a hacer un desgarre que probablemente le lleve muchos meses, y hay casos en que no llegan a recuperarse adecuadamente. Así es que los dos consejos son: hágalo en forma progresiva y vaya entendiéndole y oyéndole a su cuerpo. Que es importante ir cumpliendo todas estas orientaciones muy bien venidas, mi estimado doctor. Y bueno, Luis Alfonso también se suma a este diálogo con el doctor Esteban Santos, que hoy nos está orientando con respecto a los protocolos y también tema de cómo prepararse para la actividad física deportiva. Luis Alfonso. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros también, y a usted, doctor, a los tiempos. Mirarle, escucharle, que es una alegría saber que está en perfectas condiciones también, doctor. Gracias. Luis Dueñas les saluda. Doctor, hablándose sobre esta situación de la pandemia, ¿no? Pero ya metiéndonos nuevamente un poquito al deporte profesional, los deportistas. Sí, si bien es cierto, las cargas son altas y bajas, pero más bien, doctor, en el plano psicológico, los deportistas van a tener problemas también, ya que los compañeros, y usted mismo decía, es un deporte de contacto. No vamos a tener los 2 metros de distancia para jugar fútbol, sino es de contacto. ¿Cómo se manejaría esa situación con un deportista? Gracias, Luis Alfonso. Para mí también un gusto saludarlo y también congratulado de verle bien. Le veo más joven, más flaco nomás. Parece que está haciendo deporte en él. Está bueno que la cuarentena la haya aprovechado bien. Como decíamos hace un momentito, el concepto sería que quienes están jugando en un partido de fútbol oficial sean gente que está sana. Entonces, si es gente que está sana, puede practicar normalmente. Estas cosas, como por ejemplo no abrazarse en un gol, no saludarse al comienzo, usted lo dice muy bien, es tan subjetivo, porque en el momento del juego el fútbol es un deporte de contacto. Entonces es imposible decir que no pueda haber ese compartir en el sudor, en la respiración, en la tos, en la saliva. Es imposible decir que no. Entonces yo pienso que estas cosas están más pensadas como para transmitir a la gente la idea y la concepción de que hay que mantener distancias, pero para el fútbol realmente es muy subjetivo. Es muy subjetivo, porque es imposible decirle ya no le doy la mano, pero en el juego en cualquier momento puede haber ese contacto. La idea es, repito, que los jugadores estén sanos y jueguen normalmente. A eso debemos llegar. A esa situación, si bien es cierto, ya hay que ir copiando, ¿no? Los países europeos, ya Alemania ya comenzó con el campeonato, y se ve algo como que no es lógico. Ya bien lo dice usted, doctor. Comenzaron topándose con los codos, pero el rato del contacto, eso es otra cosa. Bueno, eso es otro cantar. En lo suyo, en lo médico, doctor, si bien es cierto, ya lo decían los compañeros también, el cuerpo ya dejó de funcionar. 60 días, lo que están nuevamente retomar ese proceso de adaptamiento para el deporte, que va a ser difícil, doctor. Y ustedes van a tener muchos inconvenientes, muchos problemas con los deportistas, lo decía la compañera Alicia también, en cuanto nuevamente estén ellos al 100%, en un tiempo cortito de este tiempo que van a tener los futbolistas, mi doctor. Sí, así es. Va a depender mucho del profesionalismo de cada deportista. Actualmente ya el grado de profesionalismo es mayor, y yo entiendo que la mayoría se habrán cuidado, y lógicamente lo que decía su compañera Alicia, en el sentido de que no todos tienen la posibilidad en sus casas de moverse adecuadamente. Nunca será lo mismo un entrenamiento en la casa que en un campo deportivo. Por eso no creo que hay que apresurar las cosas. Hay que volver
el momento que sea. El fútbol es extremadamente importante, no solo para nosotros quienes nos gusta y vivimos viendo los partidos de fútbol, viendo el deporte, socialmente para todo gobierno, para todo país, el fútbol es muy importante porque es un entretenimiento sano que a la gente le ayuda a sobrellevar momentos difíciles como el que estamos viviendo. Entonces hay que tratar de que vuelva el fútbol, pero eso no tiene que ser en detrimento de que pueda correr algún riesgo un futbolista, un deportista. Así es que yo creo que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, debemos dejar y en buena hora que haya otras federaciones, otras ligas con mayor capacidad y recursos en cuanto a las previsiones sanitarias, ir aprendiendo lo que verdaderamente sirva. Como usted bien decía, eso de no saludar y después de estar todo el tiempo en el juego en contacto, entonces yo creo que esas cosas se van a ir afinando conforme va sucediéndose los juegos. Ahí me nace una consulta. Lastimosamente, ¿no? Cachito. Sí, ahí me nace una consulta del deporte de Luis Alfonso. Luego le damos el paso a usted, que se me escape la idea. La propia actividad misma del deporte, la acción física, esto le ayuda mucho a fortalecer al organismo de la persona, y también es como que le ayuda a eso, a que supere, por ejemplo, un contagio del virus, a ser más fuerte, o fortalece el organismo, doctor. Excelente pregunta. Mire, como oímos muchas veces, el virus es muy, muy contagiable. Hay que pensar que las estadísticas dicen que sobre el 70%, 80% quizás lleguemos a contaminarnos. Eso es lo que fríamente dan las estadísticas. Pero la letalidad, la mortalidad de quienes se contagian en un sistema de salud adecuado debería ser por el 2 o el 4%. Ahorita estamos en porcentajes hasta del 10%, porque no todos los sistemas de salud son los adecuados. Entonces, ¿qué se requiere para, en caso de que uno sea infectado, salir adelante, que no tener la desgracia de un fallecimiento? Pues necesitamos dos cosas básicamente. La una es estar bien de salud. Una persona sana tiene mejores condiciones para poder enfrentar. Y lo segundo es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario depende de dos cosas. La una es estar físicamente bien, como lo dije hace un momento, y el estado emocional. Es impresionante ver cómo las personas que tienen algún síndrome depresivo, algún problema de ansiedad mayor, todas las personas pesimistas, las personas que no pueden superar algún problema, alguna circunstancia de índole emocional, son las que tienen los sistemas inmunitarios más deficitarios. Entonces el consejo cada vez es más holístico, que cada persona encuentre la paz, la tranquilidad en la actividad que considere. Hay personas que lo llevan con todo respeto su religión, sus principios filosóficos, sus ideas de la vida, de la naturaleza, del universo. Quienes pueden hacerlo por el método que a ellos les vaya bien, pues excelente. Y quienes no, la recomendación es que busquen eso, busquen una paz espiritual, busquen una tranquilidad psicológica, porque va en relación directa. Una persona que no tiene una tranquilidad espiritual, una tranquilidad psicológica, una ecuanimidad, su sistema inmunitario está deficiente y está más proclive de sufrir ante el embate de este germen. Muy bien, escuchará este consejo del señor Luis Alfonso Dueñas para que le ponga en práctica. Siga con sus consultas. Mi doctor, mire. Sí, doctor, ya en lo personal mismo suyo como médico, doctor, si bien es cierto, el 17 de julio ya se arrancaría el campeonato de la Liga Ecuatoriana, pero aquí viene otra situación. Muy pronto, o hay que esperar un poco más, pero la parte de atrás, la gente que pone, ¿no?, su dinero en lo económico, ahora vamos a lo económico, está también, ¿no?, empujando que se juegue rápido, porque se está perdiendo mucha cantidad de dinero, y esa es otra situación también en la que los señores dirigentes están viendo estas dos situaciones, muy rápido y lo económico. ¿Cómo lo ve, doctor, usted?
Si no hay vida, no hay deporte, no hay nada. A mí me parece muy racional, por ejemplo, lo del alcalde de Quito, el doctor Yunda. Mire que en estos días, hoy daban el reporte del Hospital del Seguro Social del Sur, que es el que más pacientes recibe de COVID, y las camas de terapia intensiva están llenas. Lo mismo entiendo, está sucediendo algo similar en el Pablo Arturo Suárez, y a nivel privado estamos con las camas de terapia intensiva prácticamente llenas. ¿Qué quiere decir? Si hay un rebrote la próxima semana, Dios no quiera, cualquiera de los nuestros, de nuestros familiares, amigos, no van a tener una cama de terapia intensiva y por falta de oxígeno pueden morirse. Entonces, esto no es un juego realmente. Esto tiene que primero pensarse en el ser humano, en la persona. No vamos a vivir escondidos todo el tiempo, porque el virus vino para quedarse y largo tiempo. Si bien nos va, tendremos una vacuna dentro de un año. Entonces no vamos a estar un año en la casa, pero las cosas que se pueden prescindir, las cosas que se pueden esperar, ir aprendiendo y tomar todas las precauciones, aunque cueste mucho dinero, yo entiendo, pero hay que ir dando prioridades a las cosas. Primero es el trabajo de las personas, en las empresas, en las fábricas, en las diferentes instituciones, aprender a manejarse bien. Luego las cosas que nos gustan mucho, pero que no son prioritarias. Así es que yo le puedo decir como aficionado, ojalá tengamos fútbol ya, porque nos hace falta estar viendo. Pero no nos apresuremos jamás, y por razones económicas, Dios no quiera, el primer fallecido en conciencia de quién quedaría. Así es. Y ahí aprovecho también en esto, mi estimado doctor, porque claro, la relación también tiene del fútbol a estas instancias profesionales, amateur, como decía Alicia, y también ahora dentro de esto está las ligas barriales que usted conoce. Quisiéramos una percepción suya, porque acá igual es otro fenómeno social, la participación masiva de las personas en torneos deportivos organizados, desde luego. Pero aquí es otro problema, el tema económico, el tema salud. No hay los recursos como para hacer las pruebas como tienen la diferencia en el fútbol profesional. Y acá sí creo que hay que tener otra forma de ver, otra forma de actuar en esta situación en la que estamos viviendo, doctor. Claro que sí, desde luego que sí. Mire que, por ejemplo, en España, en Francia, les dejaron salir primero a los parques y les dijeron, cuando están trotando mantengan 5 metros, si están caminando 2 metros. Pero la actividad física es fundamental para esa salud física de la que hablábamos hace un momento, para esa sanidad mental. El deporte es muy importante, pero si soy jugador de barrio, si soy futbolista de barrio y entiendo que el deporte es bueno, puedo comenzar caminando, puedo trotar, puedo hacer bicicleta y dejarle al fútbol cuando la seguridad sea adecuada. Así es que mi consejo hacia las personas que son deportistas amateur, no tienen por qué arriesgar, hagan deporte cuando sea permitido. Yo creo que en breve el municipio dará las indicaciones lógicas para esto, y yo estoy seguro que vendrá el permitir el hacer la actividad física con los cuidados del caso. Pues empecemos por ahí, y el fútbol cuando tengamos realmente seguridad, mayor seguridad. Completamente de acuerdo. No sé si tiene alguna consulta adicional, Luis Alfonso. Sí, a ver, mi doc, vamos ya otra vez, ¿no? Al deporte profesional en cuanto a los deportistas de élite, para que ellos vuelvan nuevamente al 100% en el campeonato ecuatoriano de fútbol. El roce va a ser una de las situaciones nuevamente complicadas para los deportistas, y no están. En un mes no se va, menos de un mes no se van a coger la fuerza, musculatura, doctor. Y ahí, ¿qué lesiones nomás se podrían dar? Sí, es un poquito relativo en cuanto a cada jugador, ¿no? Porque depende de cómo se haya cuidado, cómo lo supere mentalmente las circunstancias, porque las circunstancias que estamos viviendo no a todos nos afecta por igual. Entonces,
¿Qué lesiones pueden darse? Pueden darse desde lesiones físicas netas por no tener una buena preparación muscular, los desgarres pueden acudir con mucha mayor frecuencia. Por ejemplo, las lesiones de los ligamentos, el momento en que no se tiene, hace un momento hablábamos de una adecuada propiocepción, se hace más susceptible a los esguinces de tobillo, a las distensiones ligamentarias. Esas son lesiones que están más frecuentes cuando la condición física no es la adecuada, pero también influye en la parte mental del jugador, ¿no? Un jugador que no se tiene toda la confianza está más proclive de lesionarse o no rendir adecuadamente. Como en deportes que son individuales, uno puede juzgarlo más fácil, pero el fútbol es un deporte colectivo donde pueden estar 10 bien y uno no estuvo bien y se pierde el partido por esa persona que no estuvo. Entonces los parámetros generales no existen, solo que lo que tenemos es unas guías e ir aprendiendo en el camino, como decíamos, y darnos el tiempo suficiente para... Yo estoy seguro que cuando volvamos aquí en el Ecuador a jugar, seguramente el nivel de juego, la intensidad y todo no va a ser la que estábamos acostumbrados a verlos, y así tenemos que entenderlo. Esta es la parte de la pandemia, tenemos que asumirla como la que es, no presionar a los jugadores, dejar que el deporte se vaya dando al ritmo que sea necesario, no forzarlo. Muy bien. En la parte final, doctor, estas prevenciones que se da en un campo de entrenamiento o previo a todo aquello que se da de actividades de los jugadores o de los equipos profesionales, entiendo que algo similar se debe hacer ya en un partido oficial, con todas las prevenciones antes, durante y después de un partido. Claro, tiene que haber primero el diagnóstico de que están sanos, segundo la seguridad, eso lo tiene que evaluar el cuerpo técnico, de que técnicamente, físicamente está en condiciones. Por ejemplo, ahora va a haber la norma de 5 cambios, para que si algún jugador se le ve que está fatigado, no está en las mejores condiciones, pueda ser reemplazado y no se exponga a una lesión. O sea, todas estas normas, todo esto que se está dictando son para cuidar a la persona. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. Muy bien. Le queremos agradecer, doctor, por todas estas orientaciones que nos ha dado en esta tarde. Y desde luego, pues esto hay que sumarla, ¿no? En el tema de las ligas barriales también, que hay que ir precautelando y con fases, diríamos, para la reactivación deportiva, que es muy importante aquello. Le agradecemos, doctor, y pues nos alegra que esté bien, y en cualquier momentito también le seguiremos también comunicando para seguir dialogando sobre estos temas que nos gusta el fútbol y de la medicina deportiva sobre todo, doctor. No, el agradecido soy yo considero una gran deferencia hacia mí, les agradezco acordarse de este amigo que siempre les tiene presentes. Cuídense mucho, les repito, no hay que bajar la guardia, no hay que sentirse supermanes. Lo primero es la salud, si tenemos salud podremos soñar y lograr todos los objetivos. Gracias por la llamada, siempre estaré a las órdenes y hasta la próxima. Un gusto también al doctor Esteban Santos, orientando sobre el tema de la medicina deportiva y sobre todo los protocolos que se están preparando para el retorno del fútbol profesional y también consejos importantes para realizar esta actividad física para no tener lesiones, por ejemplo. Así que, señor Luis Alfonso Dueñas, tiene que ir en porcentajes bajos, del 20, el 30, el 40%, para hacer actividad física, deportiva. No exagerarse como usted lo está haciendo en su casa. Sube y baja grada, se va a lesionar, señor Luis Alfonso Dueñas. Muchas gracias, Cachito, y agradecerle, ¿no? Muy cordial como siempre, el doctor Esteban Santos, uno de los galenos importantísimos que tiene nuestro país, no solo nuestro país, creo que es uno de los médicos que le ha dado, ¿no?, ese caché a todo Sudamérica. Nos agradó verle nuevamente al doctor Esteban Santos. Ya lo decía, hay que ir poco a poco para ir retomando también nuestra cuestión física de a poco, pero hay que continuar, la vida continúa, hay que cuidarse. Pero antes no se olvide, Cachito, esto es gracias a Supermercado Santa María,
donde tus productos favoritos lo tienes, puedes llevarle al peso. Compra en Supermercado Santa María, ahí tu platita sí que rinde. Estamos de lunes a domingo con nuevo horario de 7 a 14 horas. Mi mamá, mi heroína, guarda tus facturas y puedes ganar órdenes de compra de $300. No se olviden, ya le vemos al Super Pato con una verdadera sonrisa. Ya estamos, Patito, casi llegando a fin de semana, por eso está sonriendo. Supermercado Santa María, sí señor. El Super Pato con nosotros, Cachito. Claro, le damos el paso con el super abrazo al Super Pato, pero permítame saludar a Jaime Gavidia, a Elizabeth Curincho también que está en sintonía, Juan Leo Reyes, a Diego Javier Guamba, que hemos hablado ya, coordinado para dialogar el día de mañana sobre el tema de estas nuevas normativas de la ley que está ya casi en aprobación por parte del gobierno. Hay algunas situaciones que están en profundidad y que los vamos a aclarar con el doctor Diego Guamba. También agradecemos a Gonzalo Díaz también, y ya con el señor presidente de la FELIRUN hemos hablado para la próxima semana aclararnos y también pues actualizarnos de cómo está la situación de la organización deportiva barrial en Rumiñahui. Así que ya estamos coordinando. Esa es una orden del señor Gonzalo Díaz. ¿Qué le parece, Luis Alfonso Dueñas? También a Cachito, diga María Cachito, Elena Salvada, ¿sí? Vea, Cachito, ahí está, ¿por qué no le hacemos también la invitación, ¿no?, a Gonzalito, que es otro de los grandes dirigentes que tiene el Valle, ¿vea?, para poder conversar también con Gonzalito. Sí, ya vamos a hacer el dúo, a hacer el dúo con el señor Wilmer Padilla y el señor Gonzalo Díaz, mano a mano. ¿Qué le parece? No, a ver quién dice la verdad. Bueno, ahí le hacemos. Bueno, se merece Gonzalito también para dar a conocer. Se vaya a enojar el señor Super Patos. Bueno, su saludo, por favor. ¿Qué tal, Flaco? ¿Qué tal, Cachita? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un saludo cordial para todos los de Chasqui Deportivo, del programa Toque Toque, y quienes están detrás, seguramente en familia, en sus casas, mirando las novedades que siempre las lleva Chasqui Deportivo. Un abrazo sincero, un abrazo grande, y aquí estamos para un poco contarles lo que hasta el momento es el periodismo deportivo, el mundo del deporte, sobre todo con este debate que se arma en cuanto a la modalidad de campeonato de la Liga Pro 2020. Se especula en los zonales, solamente se dio la fecha de reinicio en los entrenamientos, pero no la fecha exacta para que la pelota se mueva en nuestro balompié, ni el modo del torneo. Muchos dicen que tiene que completarse la fecha que quedó inconclusa en la Serie A, en la Serie B, y a partir de ahí quizás jugar los octogonales o continuar con la misma modalidad. Inclusive estaba de acuerdo el canal que tienen los dueños, los dueños de los derechos de televisión en cuanto al formato que tiene la Liga Pro. Hoy escuchaba a los directivos de Barcelona que estaban de acuerdo con el octogonal porque para ellos son menos costos de desplazamiento y sería solo jugar en tema de la región costa. Esas son algunas de las declaraciones que manifestaron directivos del Barcelona Sporting Club, hablando un poco de lo que fue en las últimas horas la reunión de los directivos de nuestro balompié, y que en junio se conocerá la modalidad de campeonato para lo que resta del año. Mire, a ver cómo está establecido la mejor fórmula. Bueno, los equipos en su mayoría dicen que se inicie como estaba programado, ¿no? Pero si es que hay alguna situación del virus o hay un cambio en esta situación, podría también generar un cambio en la modalidad del torneo. Esto estará sujeto a esta realidad. Es algún criterio o algunos criterios que tienen los directivos de los clubes. Esto también genera quizá un poco de, no sé si desacuerdos o no están todavía con la idea clara sobre la modalidad del torneo. Sí, esa es la cuestión, el debate que
todos los días se habla de la modalidad de campeonato, que se respeten los puntos, inclusive algunos equipos están luchando porque se respete los puntos alcanzados y ganados en la cancha. Hablamos del Técnico Universitario de Guayaquil City, que son los equipos que venían con buena racha en cuanto a puntos en las primeras jornadas de la Liga Pro 2020, Liga de Quito lo mismo. Falta por conocer y eso quizás todavía nos pone mucho hermetismo, porque uno ya pensaba que en la última reunión por lo menos iba a visorarse cuál sería la modalidad, pero solo se conoció el regreso de los entrenamientos con los protocolos de seguridad del caso, pero todavía no se conoce la modalidad y sigue las especulaciones, los octogonales por región, mantener el mismo formato, acelerando los partidos. No habría mucho tiempo de descanso para los jugadores porque los partidos serían domingo, miércoles, domingo. Recordemos que hay la Copa Libertadores, eliminatorias, y el calendario se empieza a achicar, sobre todo para evitar lesiones. Escuchábamos al médico al inicio del programa que hay mucha probabilidad, y ya lo vemos en el fútbol europeo, a las lesiones. En el fútbol alemán hay varios jugadores lesionados por esta reanudación de la Bundesliga, y fue de golpe, ¿no? Jugar, parar, por el tema de la emergencia sanitaria, volver nuevamente a la actividad deportiva, y ya pasó alguna factura. Así es, y hay que tener pues precauciones. Ahora, el tema también que en esto se da es la participación de la segunda categoría, de igual manera del fútbol femenino, que aquí sí parece grandes diferencias entre los dirigentes, los presidentes de los clubes, y desde luego lo que manifestaba el presidente de la Liga Pro es que esto estará sujeto a cómo se dé el tema en primer lugar del fútbol profesional en esta rama, ¿no? Y luego pues van a hacer las evaluaciones para si las siguientes categorías podrían jugar o no. Entonces ahí también hay situaciones de contradicción y desacuerdos, y también llamados de atención a los principales directivos porque no se toma en cuenta a otras categorías, por ejemplo, que eso también hay que revisarlo, y entiendo que en esta próxima reunión van a tratar estos temas. Y hoy hubo la rueda de prensa del equipo de Ñañas con los medios de comunicación, y se manifestaba que ellos se están preparando de manera virtual, pero se están preparando las chicas de Ñañas, pensando en lo que es la Superliga Femenina en su segunda edición en este 2020. Están seguras de que se va a jugar, por eso se están preparando en el estado físico, y cuando ya el COE cantonal permita justamente el reinicio y sobre todo el tema de los entrenamientos. Recordemos que eso manifestaban en la reunión de presidentes, que también va a jugar un papel importante lo que son las disposiciones de los COEs cantonales. Recordemos que en Guayaquil específicamente ya cambió su color amarillo, y eso permite que algunas actividades se puedan realizar, claro, con las debidas precauciones del caso. Acá se espera lo mismo en pocas horas, o dependiendo también las declaraciones también del municipio de Quito y del COE cantonal, cómo sería esta nueva forma de convivir con el virus en algunas actividades económicas y también las actividades deportivas. Pero las chicas están sobre todo positivas por el apoyo que se les manifestó por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay poco tiempo, me imagino que para ellas será otro modo de campeonato, también otro modo de torneo. Se hablará, se debatirá, y sobre todo para que el fútbol femenino tenga su apoyo y tenga también su representante a los torneos internacionales. Recordemos que un equipo representará al país en la Copa Libertadores, que el año anterior se jugó acá, y que fue el Deportivo Cuenca. Fueron Ñañas, fueron dos equipos. Deportivo Cuenca hizo un gran papel, lo propio también las debutantes, que fueron Ñañas, y acá el país lo pudo disfrutar. Lo vimos al Flaco, que estaba contento con las chicas acá, el equipo brasileño, equipos argentinos, y esperemos que es el folclore y la masificación deportiva. Países ya. ¿Perdón? Ya quería viajar a esos países ya, siguiendo a las chicas. Sí, no, pero
las noticias, antes de justamente olvidar el tema deportivo, ¿no? Costa Rica es uno de los países que ya volvió con el fútbol, hablamos del continente americano, porque en otros países, en Perú se está analizando, lo propio Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, pero oficialmente el fútbol regresó en Costa Rica, que es el primer país en el continente americano que volvió al fútbol de forma oficial, con algunos compromisos de la liga de ese país, y eso nos da señales buenas para nuestro continente, para nuestro fútbol, pero sí esperemos que con las precauciones siempre va a haber un error, habrá un margen de error que permitirá quizás darnos esa ayuda para seguir mejorando. Sobre todo vemos en el caso europeo que tanto se hablaba, y lo decía el Flaco, lo decía también el doctor, que no se dan la mano, no se festejan los goles, pero no en el área, en los empujones, los acercamientos, y eso le quita un poco ese picante al fútbol, ¿no? En 15 días, muchos decían en el arranque, en el reinicio de la Bundesliga, que en 15 días se conocerán resultados de si fue o no la mejor decisión que el fútbol regrese. Ya vamos una semana, este sábado, domingo, lunes también se va a jugar en Alemania, y veamos si las precauciones fueron las necesarias, y según esa base en Europa, quizás deberíamos tomarlo nosotros para que el fútbol regrese. Claro, hay que asumirle como un modelo, ¿no? Y lo que usted decía del tema de las fechas, claro, aquí se va a jugar, entenderíamos, porque domingo difícilmente por el tema de la emergencia y lo que se establece en la normativa a nivel de gobierno nacional, el domingo pues no hay actividad, diríamos, pero acá entendemos que podría jugarse entre miércoles y sábado, ¿no? Los diferentes partidos de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano. Todo eso tiene que ir analizando, evaluando los directivos, los cuerpos técnicos, para llegar en mejores condiciones y también en salud, en organización. Y lo que usted decía, el margen de error. Y el margen de error, ¿sabe cuál? Yo preveo, tengo esa percepción, es la disciplina o la indisciplina que se tiene en general, ¿no? Y sobre todo, pues lo que miramos ahora en imágenes del tema de Guayaquil, por ejemplo. Allá no se respeta absolutamente nada. Hoy pasaban unas tomas del transporte urbano. Realmente es como no hubiese pasado absolutamente nada. No hay respeto de nada, se suben y si no se sabe si hay contagiados, o sea, es un desorden total. Y si tenemos ese tipo de participación, imagínese. Ese es el riesgo, Cachito, de quizás porque la gente también, hay que comprender, ¿no? Esa parte de las personas que necesitan trabajar, necesitan producir. Aquí también hay mucha indisciplina, Cachito, no hay que tapar el sol con un dedo. Quito también sectores del sur, del centro, del norte específicamente, se miran los reportajes donde la gente sale, la gente trabaja, el comercio informal, hay enfrentamientos con las autoridades, porque ellos quieren trabajar y las autoridades quieren que se respete la normativa vigente, hasta conocer cuándo será el cambio del color del semáforo y cuáles van a ser los protocolos de seguridad. Sobre todo los centros comerciales se están preparando, y muchos también, inclusive en la entrevista que se le realizaba a los directivos de Barcelona, se hablaba de que se permita, o si existiría la posibilidad de que pocos hinchas, vayan a los estadios. Y él daba un ejemplo claro, ¿no? ¿Qué pasaría un gol al minuto 90? Sabemos el fervor, sabemos el calor y sobre todo esa picardía y la celebración, ¿no? Abrazarnos en el gol a último minuto, si nos da la victoria, o si es un empate agónico con un clásico rival, y ahí perdería todo, ¿no? Cae toda la estantería de los protocolos de seguridad, del distanciamiento de 2 metros con un gol al minuto 90. Así es. Todo esto tiene que ir considerándose en este protocolo y en las acciones, en poner en práctica todo aquello. Y desde luego, pues, una buena orientación de comunicación para que se respete esto va a venir bien para la gente del fútbol y para quienes gustan en el entorno, pues asuman con mayor responsabilidad. Es lo que nosotros pedimos, que se asuma con mayor responsabilidad, disciplina y pues estaremos superando, ya lo decía el doctor Esteban Santos también. Bueno, compañeros, estamos llegando a la parte final de nuestra programación deportiva. Sí, señor, vamos llegando a la parte final. No sé si está por ahí Alicia todavía para que vaya despidiendo también.
la consentida de Chasque Deportivo, Alicia Montoya. Ahora sí, contento el Pato porque le veía, 2 días seguidos lo está viendo Alicia. Pato está contento por las transmisiones de toque a toque de Chasque Deportivo. Nos despedimos, sí, Alicia. Claro, estaba justo yendo a hacer eso, amigos y amigas que nos acompañaron en otra edición de Toque a Toque. Conmigo será hasta mañana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, también en YouTube tendremos el reprise de este programa y en Facebook pueden disfrutar de los mejores goles en nuestras transmisiones. Conmigo un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, Alicia. El Super Pato. Yo contento, Flaco, de estar con ustedes y de la planificación que tiene Alicia, ¿no? El fin de semana dijo que se van a celebrar los cumpleañeros, que por eso de la pandemia no se ha realizado, no sé qué tiene previsto Alicia. Son las órdenes de Alejito y Cachito. Un abrazo para todos, para toda la gente. Recuerda, el mensaje es quedarse en casa, sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nuestra familia, cuidar nuestra salud. Después habrá tiempo de abrazarnos, de regresar y sobre todo pendientes de nuestra señal, de nuestra página, de nuestras redes sociales, que ahí está toda la información deportiva. Estamos trabajando con lo poco que hay, ¿no? Poco que hay en cuanto a la información deportiva, pero estamos buscando, estamos investigando para que usted, amigo y amiga, pueda estar al tanto, pueda estar informado de todo el acontecer internacional. Este fin de semana hay fútbol, estaremos con estos detalles, además de lo que pasa a nivel del continente sudamericano, con los países que quieren también que el fútbol regrese a sus canchas. Toda esa información estará seguramente en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Bien, vamos llegando a la parte final. Gracias a Supermercado Santa María. Compra tus productos favoritos al peso y llévate con el mejor precio. Visita todos nuestros locales y haz rendir tu platita. Nuevo horario de lunes a domingo, de 7 a 14 horas. Mi mamá, mi heroína. Guarda tus facturas y gana órdenes de compra de $300. No se olvide, somos Chasque Deportivo, el canal del deporte barrial. Hasta el día de mañana, San Viernes. Hola, hola, soy André Hurtado, qué gusto saludarte. Hoy quiero hacerte una invitación especial a que vayas al canal de YouTube de Supermercado Santa María para que conozcas una rutina de ejercicios que he preparado para ti. La vamos a hacer juntos desde la comodidad de nuestra casa. Te veo ahí. Mi casa es segura. No más contagios por el coronavirus. No al hospital, no al cementerio. La salud es una bendición. Cuídate, tus seres queridos te necesitan. Disfruta de la vida y de tu familia. Tu aseo personal es importante. Quédate en casa. Nunca, nunca, nunca te rindas. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hemos llegado hasta aquí y continuaremos caminando juntos. Lo único que merece la pena es lo que hacemos por los demás. Siempre estaremos para ti. Santa María, sí que rinde.